Saludo. Somos el grupo 3 y los componentes de este grupo son Oliver Rodríguez, yo, Marie Chaudry, Amber Fernández, Carolina Cabrera y Lori Méndez. Y nuestro tema se basa sobre los líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base. Y a mí me tocaría hablar de los líquidos corporales. Siguiente. 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 Okay. El mantenimiento de un volumen relativamente constante y de una composición estable de los líquidos corporales es esencial para la homeostasis. La homeostasis en sentido general se refiere a estabilidad, balance o equilibrio. Es la tendencia a resistir cambios con el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante. Este ajuste del sistema fisiológico dentro del cuerpo humano se llama regulación homeostática y el agua es el medio del interno y constituye un porcentaje muy alto del peso corporal. Siguiente. Ingestión diaria de agua. El agua normalmente ingresa en el cuerpo a través de dos fuentes principales, que son, se ingiere en forma de líquido o agua del alimento, o sea, se sintetiza en el cuerpo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono. Pero la ingestión de agua es muy variable entre las diferentes personas e incluso dentro de la misma persona en diferentes días en función del clima, los hábitos e incluso el grado de actividad física. Siguiente. La pérdida de agua. La pérdida insensible de agua a través de la piel es independiente de la sudoración y está presente incluso en personas que nacen sin glándulas sudoríparas. La pérdida media de agua por difusión a través de la piel es de unos 300 hasta 400 mililitros al día. Esta pérdida la minimiza la capa cornificada llena de colesterol de la piel que constituye una barrera contra la pérdida excesiva por difusión. Y cuando la capa cornificada se pierde, como ocurre en las quemaduras extensas, la intensidad de la evaporación puede aumentar hasta 10 veces o hasta unos 3 a 5 litros por día. Por esta razón, las víctimas de quemaduras deben recibir grandes cantidades de líquido habitualmente por vía intravenosa para equilibrar su pérdida. Podemos perder líquido, o sea, podemos perder agua como en diferentes maneras, como en el sudor, en las heces, por los riñones, etc. La cantidad de agua perdida por el sudor es muy variable dependiendo de la actividad física y de la temperatura ambiental. El volumen de sudor es normalmente de unos 100 mililitros al día, pero es en un clima muy cálido o durante el ejercicio intenso eso puede cambiar. Y pérdida de agua en las heces, solo se pierde normalmente una pequeña cantidad de agua, como 100 mililitros por día en las heces. Esto puede aumentar a varios litros al día en personas con diarrea intensa. Por esta razón, la diarrea intensa puede poner en peligro la vida si no se corrige en unos días. Y el resto del agua perdida se excreta en la orina por los riñones. Hay múltiples mecanismos que controlan la intensidad de producción de orina. De hecho, el medio más importante por el que el cuerpo mantiene un equilibrio entre los ingresos y las pérdidas
así como el equilibrio entre el ingreso y la salida de la mayoría de los electrolitos en el cuerpo, es controlado por la intensidad con que los riñones excretan esta sustancia. Por ejemplo, el volumen de orina puede ser tan solo de 0,5 litros por día en una persona deshidratada, o tan alta como de 20 litros al día en una persona que ha bebido como cantidades enormes de agua. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Me escucha? Ok. Ok, ahora yo voy a hablar de distribución de agua entre los líquidos corporales. El agua representa del 50 al 60% del peso corporal, con un valor promedio del 60%. El porcentaje de agua corporal total varía en función del sexo y la cantidad de tejido adiposo del organismo. El contenido de agua corporal está inversamente relacionado con el contenido de grasa. Las mujeres tienen menores porcentajes de agua que los hombres, puesto que las mujeres tienen un mayor porcentaje de tejido adiposo. Por esta razón, un hombre delgado tiene el porcentaje mayor de peso corporal en forma de agua, como 70%, y las mujeres obesas el más bajo, 50%. El líquido corporal total se distribuye sobre todo entre dos compartimientos. Siguiente, por favor. No, aquí. El líquido intracelular, que es el agua. El líquido corporal, como dije antes, se distribuye sobre todo entre dos compartimentos, que son el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, que es el agua en el interior de las células, en el que se disuelven todos los solutos intracelulares, constituye 2/3 partes del agua corporal, un total de 40% del peso corporal. Y el líquido extracelular, que es el agua que se encuentra en el exterior de la célula, constituye 1/3 parte del agua corporal total, o un 20% del peso corporal. Pero el líquido extracelular a su vez se divide en dos subcompartimientos, que son el plasma y el líquido intersticial. El plasma es el líquido que circula por los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial baña las células. Pero existe otro pequeño compartimiento de líquido que se denomina líquido transcelular. Este compartimiento comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, pericárdico e intracelular, así como el líquido cefalorraquídeo. En el varón adulto medio de 60 kilogramos, el agua corporal total es alrededor del 60% del peso corporal, o sea, unos de 42 litros. Este porcentaje puede cambiar dependiendo de la edad, el sexo y el grado de obesidad. Y a medida que una persona envejece, el porcentaje del agua corporal total, que es el líquido, se reduce gradualmente. Siguiente. Sí, eso. Siguiente, por favor. Ok. Ahora que yo voy a hablar de las anomalías clínicas de la regulación del volumen del líquido, que es hiponatremia e hipernatremia. Bueno, la principal medida de que dispone el clínico para evaluar el estado hídrico de un paciente es la concentración plasmática de sodio. La osmolaridad plasmática no se mide habitualmente,
pero como el sodio y sus aniones asociados son responsables de más del 90% del soluto en el líquido extracelular, la concentración plasmática de sodio es un indicador razonable de la osmolaridad plasmática en muchas condiciones. Cuando la concentración plasmática de sodio se reduce más de 1 poco miliequivalentes por debajo de la normalidad, se dice que una persona tiene una hiponatremia. Y cuando la concentración plasmática de sodio está elevada por encima de lo normal, se dice que una persona tiene una hipernatremia. Siguiente. Ok. Causas de hiponatremia. Las causas de hiponatremia pueden ser exceso de agua, o sea, pérdida de sodio. Una pérdida primaria de cloruro de sodio suele dar lugar a una hiponatremia, deshidratación, y se acompaña de una reducción del volumen del líquido extracelular. Y los trastornos que pueden causar una hiponatremia debido a la pérdida de cloruro de sodio son la diarrea y los vómitos. La hiponatremia también puede acompañarse de una retención excesiva de agua, lo que diluye el sodio en el líquido extracelular, un estado que se denomina hiponatremia sobre hidratación. Por ejemplo, la secreción excesiva de hormona antidiurética que hace en el tubo renal reabsorba más agua puede provocar una hiponatremia y una sobrehidratación. Los rápidos cambios en el volumen celular como consecuencia de hiponatremia pueden tener efectos profundos en la función de los tejidos y los órganos, especialmente en el encéfalo. Por ejemplo, una rápida reducción en la concentración de sodio en plasma puede provocar un edema de las células encefálicas y síntomas neurológicos como cefalea, náuseas, letargo y desorientación. Y cosas de la hipernatremia también puede ser pérdida de agua, o sea, excesos de sodio. Cuando hay una pérdida primaria de agua del líquido extracelular, esto da lugar a una hipernatremia, deshidratación. Este trastorno puede deberse a una incapacidad para secretar hormona antidiurética, que es necesaria para los riñones que conserven el agua. Y como resultado de la pérdida de hormona antidiurética, las riñones excretan grandes cantidades de orina, que es una enfermedad denominada diabetes insípida, y dan lugar a una deshidratación y un aumento de la concentración de cloruro de sodio. Y una causa más común de hipernatremia es la deshidratación causada por una ingestión de agua que es inferior a su pérdida, como puede ocurrir en la sudoración durante un ejercicio intenso y prolongado. Siguiente. Y el edema se define como un exceso de líquido en los tejidos. El edema se refiere a la presencia de un exceso de líquido en los tejidos corporales. En la mayoría de los casos, el edema aparece sobre todo en el compartimiento del líquido extracelular, pero puede afectar también al líquido intracelular. 3 procesos causan especialmente tumefacción, o sea, edema intracelular, que es la hiponatremia, la depresión de los sistemas metabólicos de los tejidos y la falta de una nutrición celular adecuada. El edema intracelular también puede producirse en los tejidos inflamados, y la inflamación suele aumentar la permeabilidad de las membranas celulares,
celulares, lo que permite al sodio y a otros iones difundir hacia el interior de la célula, con la posterior entrada del agua por osmosis al interior de la célula. Y la edema extracelular se produce cuando hay un exceso de acumulación de líquido en los espacios extracelulares. Hay dos causas generales de edema extracelular que son la fuga anormal de líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares y la imposibilidad de los linfáticos de devolver el líquido a la sangre desde el intersticio, lo que a menudo se conoce como linfedema. La causa clínica más común de la acumulación intersticial de líquido es la filtración capilar excesiva de líquido. Hasta aquí va mi parte. Buenas, mi nombre es Amber Fernández y yo les voy a hablar acerca de los conceptos de los electrolitos. ¿Qué son? Los electrolitos son sustancias cargadas eléctricamente con cargas positivas o negativas capaces de transportar electricidad cuando se encuentran libres. Estas sustancias se hallan diluidas en el plasma sanguíneo a manera de solutos, delimitando una concentración y una osmopolaridad capaz de mantener un pH óptimo para la función orgánica. En el cuerpo humano, los electrolitos se encuentran disueltos en el plasma y sus variaciones provocan un movimiento de agua entre los compartimentos donde se encuentran, concentrándose en diferentes y en mantenimiento de un equilibrio de los fluidos de las células. Cabe mencionar que los más importantes son aquellos con carga positiva como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio, y los iones con carga negativa como son el cloro, el bicarbonato y el fosfato. Los electrolitos se clasifican en dos partes, de acuerdo al tipo de aniones o cationes. Pueden ser electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes, están presentes en forma de iones en solución acuosa, donde se encuentran ionizados por completo en estado sólido, de forma tal que cuando se intenta disolverlos o fundirlos, se libera solamente los iones de la fuerza que los mantienen fijos. Y los electrolitos débiles son aquellos que se encuentran diluidos en equilibrio de iones y moléculas, con ionización parcial y disociación incompleta cuando se diluyen en agua. Los electrolitos fuertes, vamos a seguir desglosándolo. Los electrolitos fuertes se clasifican en tres partes, en ácidos fuertes, bases y sales. Los ácidos fuertes son sustancias que se disocian completamente en una solución acuosa con el fin de ganar electrones. Las bases fuertes son aquellas sustancias que se disocian completamente en una solución acuosa y que es capaz de aceptar protones. Y las sales son un compuesto cargado de cationes y aniones entrelazados mediante una reacción química. Y los electrolitos débiles nada más se encuentran en estos grupos los ácidos débiles y las bases débiles. Los ácidos débiles son sustancias que se disocian parcialmente en una solución, pero teniendo en cuenta que tienen la capacidad de aceptarlos. Y las bases débiles son aquellas que no se encuentran disociadas completamente y tienen una baja ionización en el agua. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es Oliver.
Rodríguez, matrícula 184916. Y les voy a hablar ahora sobre los componentes de los electrolitos. Siguiente. Bien, aquí podemos ver en una tabla las concentraciones plasmáticas de los iones. En primer lugar encontramos el sodio, que en el líquido extracelular se encuentra mayormente en este lugar en comparación con el líquido intracelular. También se encuentra el potasio, que se encuentra mayormente en el líquido intracelular, el cloro, el calcio, el magnesio, y les voy a hablar sobre cada uno para desglosarlos. Siguiente. Bien, en primer lugar encontramos el sodio, que es un catión muy abundante en el cuerpo y es uno de los principales. Y como dije anteriormente, se encuentra mayormente en el espacio extracelular y en comparación con el líquido intracelular. Entonces va a estar en una forma fija en los huesos, en los cartílagos y el tejido conectivo. Entonces, es importante que se encuentre menos en el líquido intracelular, ya que se encuentra en una cantidad sobremanera dentro del líquido, dentro de la célula. Entonces eso va a provocar que se retengan líquidos y provoque edemas, y también puede aumentar la presión de la sangre, es decir, causar una hipertensión arterial. Siguiente. Por otro lado, encontramos el potasio, que es uno de los principales iones del organismo. Entonces, como a diferencia del sodio, se localiza en un 98% y también tiene una concentración plasmática que alcanza los 5.000 equivalentes. Entonces, cada vez que la persona va a defecar, entonces va a eliminar de 5 a 10 mil equivalentes de potasio. Y por el sudor se van a eliminar 10.000 equivalentes. Siguiente. También encontramos el cloro, que es un importante anión que se encuentra en el líquido intracelular. Entonces, es importante porque si, por ejemplo, se encuentra una falta de cloro, esto puede provocar, por ejemplo, una disminución de la producción del ácido clorhídrico que se encuentra, ¿verdad?, en el estómago, específicamente en la pared gástrica. Y si ocurre eso, entonces la proteína, ¿verdad?, y las grasas no se van a poder descomponer. Y puede también provocar debilidad muscular. Siguiente. También encontramos el calcio, que todos conocemos, ¿verdad?, que ayuda a la formación del tejido de los huesos. Entonces es muy importante, ya que, por ejemplo, si se encuentra una falta, perdón, de calcio, puede causar, por ejemplo, osteoporosis, y los huesos se vuelven más sensibles, tienden más a quebrarse. Por eso que las personas que sufren de esta condición, de esta enfermedad, se rompen mucho los huesos. Y entonces es importante porque ayuda, por ejemplo, a la coagulación sanguínea, a la reabsorción de la vitamina B12, la contracción muscular y también y la excitabilidad de las membranas. Siguiente. Por último lugar, entre los electrolitos, entre sus componentes, encontramos el magnesio. Y este va a ser el segundo catión más importante dentro de lo que vienen siendo las células. Entonces va a actuar específicamente en la adhesión celular
también en la regulación de la estructura del ribosoma, de la síntesis de la proteína, los ácidos nucleicos, y también la generación y transmisión del impulso nervioso. Y también va a intervenir en lo que viene siendo la contracción de los músculos. Y es importante este componente, ya que si hay una falta de magnesio, se produce lo que es una hipomagnesemia, que esto viene siendo un trastorno electrolítico que se va a presentar cuando hay niveles bajos de magnesio en la sangre. Y entonces, por lo general, esta condición, el nivel del magnesio en la sangre se va a encontrar dentro de 0, milimol por litros. Y es importante este componente, ya que ayuda, por ejemplo, en la síntesis de la proteína. Hasta aquí mi parte. ¿Me ven? ¿Me pueden ver? Sí. Pasa a la otra parte, por favor. No. Buenas, mi nombre es Laura Méndez. Yo voy a estar exponiendo sobre la regulación del equilibrio ácido-base. Primeramente, ¿qué es un pH? Un pH es una medida de acidez o alcalinidad de una sustancia. Este nos indica la cantidad de iones de hidrógeno que tiene una sustancia o disolución. ¿Cómo podemos medir un pH? El pH podemos medirlo mediante una escala del pH. La escala mide desde, como lo vemos en la imagen acá, mide desde el 1 hasta el 14. El extremo 1 representa un nivel de acidez, mientras que el extremo 14 representa un nivel alcalino, muy alcalino. Tenemos aquí los ácidos, que los ácidos son moléculas que contienen átomos de hidrógeno que pueden liberar hidrógenos en una solución. Que es una unión con moléculas que puede aceptar iones de hidrógeno. Puede pasar la página que sigue. Tenemos aquí la importancia del pH alcalino en el organismo. El equilibrio entre el ácido y lo alcalino en el organismo es muy fundamental, puesto que ciertas funciones del cuerpo, como por ejemplo la actividad de enzimas digestivas, depende del nivel de pH. La acidez y la alcalinidad se miden por el pH en una escala del 1 hasta el 14, en la que el extremo 1 es el extremo ácido y el extremo 14 es el extremo alcalino. Como en cualquier solución, los líquidos del cuerpo tienen un pH determinado que deberá ser ligeramente alcalino y oscilar entre 7,35 y 7,45, que es la sal, el nivel de pH del ácido. Es muy importante también lo que es la nutrición. ¿Por qué? Porque ella nos va a aportar el nivel de alcalinidad y el nivel de acidosis que vamos a ingerir. En la nutrición es un factor vital para lograr el estado óptimo del equilibrio ácido-base, ya que hay nutrientes con la capacidad de acidificar y otros con la capacidad de alcalinizar. Como por ejemplo, tenemos las frutas y las verduras que tienen la capacidad de alcalinizar, mientras que los cereales, lácteos, legumbres y proteínas de origen animal suelen ser acidificados. Tenemos aquí las consecuencias de un pH ácido.
Tenemos algunas imágenes. Las consecuencias del pH ácido son disminución de actividad del sistema inmune, favorecimiento de la calcificación de los vasos sanguíneos, pérdida de masa ósea y masa muscular, fatiga crónica, dolor y rampas musculares, caída del pelo y deterioro de las uñas, piel irritada y cansancio generalizado. ¿Puede pasar la imagen? Que sí, por favor. Sí. Tenemos aquí algunos mecanismos. Le vamos a presentar aquí algunos mecanismos y órganos que regulan el pH. La regulación del equilibrio ácido-base es la regulación del pH de los líquidos corporales mediante la regulación del pH arterial. Las desviaciones de esta constante homeostática en cualquiera de los dos sentidos afecta el metabolismo celular y puede provocar graves trastornos que ponen en riesgo la vida del paciente. Como por ejemplo, para alcanzar la homeostasis, debe de existir un equilibrio entre la ingestión o la producción de iones hidrógenos y su eliminación neta del organismo para conseguir la homeostasis. Y tal como sucede con otros iones, los riñones desempeñan una función fundamental en la regulación de la eliminación de iones hidrógeno del organismo. Pero el control preciso de la concentración de iones hidrógeno en el líquido extracelular implica mucho más que la simple eliminación de estos iones por los riñones. Múltiples mecanismos de amortiguación ácido-básica en la sangre, las células y los pulmones son también esenciales para el mantenimiento de las concentraciones normales de iones hidrógeno, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Puede pasar la página que sigue. Tenemos aquí algunas defensas frente a los cambios en concentración de iones hidrógenos, amortiguadores, pulmones y riñones. Existen tres tipos de sistemas que regulan la concentración de iones hidrógeno en los líquidos orgánicos para evitar tanto acidosis como alcalosis. El primero son los sistemas de amortiguadores ácido básico químico de los líquidos orgánicos que se combinan de forma inmediata con un ácido o con una base para evitar cambios excesivos en la concentración de iones hidrógeno. Por el segundo tenemos el centro respiratorio que regula la eliminación de dióxido de carbono del líquido extracelular, y por tercero tenemos los riñones que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina, lo que permite normalizar la concentración de iones hidrógeno en el líquido extracelular en caso de acidosis o alcalosis. Cuando se produce un cambio en la concentración de iones hidrógeno, los sistemas amortiguadores de los líquidos orgánicos reaccionan en lapsos de unos segundos para contrarrestar desviaciones. Los sistemas amortiguadores no eliminan ni añaden iones al organismo, sino que se limitan a atraparlos hasta que puedan restablecerse el equilibrio. Hasta aquí mismo. Buenas, mi nombre es Cornelina Cabrera, matrícula 119-4464, y yo le voy a estar hablando acerca de algunos sistemas, cómo funcionan algunos sistemas amortiguadores en nuestro cuerpo para equilibrar todo lo que tiene que ver con ácido, lo que es el equilibrio ácido-base, y pues también lo que son las quemaduras por frío y por calor. Como pueden ver, uno de los sistemas que existe es el sistema amortiguador del bicarbonato. Este es, pudiéramos decir, el sistema amortiguador más importante de lo que es el líquido extracelular.
Ese sistema consiste en una solución acuosa con dos componentes, un ácido débil y una sal bicarbonata. Este ácido, pues, se obtiene de lo que es la anhidrasa carbónica que se encuentra en los alvéolos pulmonares. Y pues este bicarbonato se puede formar en los pulmones, o sea, gracias a este ácido que se encuentra en los pulmones y también en lo que tiene que ver con los riñones. Por eso es que, como decía mi compañera, estos dos sistemas son los sistemas más importantes en lo que tiene que ver el equilibrio ácido-base. Como les decía, el riñón también puede secretar y absorber y también formar lo que es bicarbonato. El bicarbonato es uno de los más importantes, ya que realmente es más abundante lo que es la acidosis que la alcalosis. Entonces, como el bicarbonato ayuda a lo que tiene que ver con la acidosis, es decir, cuando hay niveles altos de hidrógeno, es decir, cuando existe una acidez, pues el bicarbonato es capaz de conjugar ese ácido y que se convierte entonces en un ácido conjugado. Otro sistema amortiguador es el fosfato, que este no es tan importante en el líquido extracelular, pero sí lo es en lo que es el líquido intracelular. El fosfato, puede pasar a la siguiente, pues el fosfato interviene también en los que son los túbulos renales y el fosfato no es más que el resultado de la reacción de un ácido fuerte. Es decir, trabaja con los que son los ácidos fuertes. Un ejemplo de ellos es el ácido clorhídrico, entre otros. Al igual que el bicarbonato, también el fosfato trabaja más con lo que tiene que ver con la acidez. Mayormente los bicarbonatos trabajan más para alcalinizar el cuerpo que para acidificarlo. La siguiente, también en los otro amortiguador muy importante que tenemos de forma intracelular son las proteínas. Las proteínas no acidifican o alcalinizan el cuerpo, sino que en el caso de una acidosis, pues las proteínas, pues en cierta forma atrapan esas moléculas de hidrógeno, es decir, atrapan esos ácidos que hay en nuestro cuerpo. Como vemos aquí, las proteínas son importantes, ya que por sus elevadas concentraciones en el interior de las células pueden participar como amortiguadores. Un ejemplo de eso son las hemoglobinas, que trabajan como amortiguadores en el compartimiento de los vasos sanguíneos. La siguiente. Cabe destacar que nuestro cuerpo, como hablaba mi compañera, es regulado tanto por lo que es el sistema renal y el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es la segunda línea de defensa con lo que tiene que ver con los trastornos de ácido-base. Ya que, como ustedes saben, como hablábamos ahorita, en los pulmones se encuentra ese ácido por el cual se puede formar bicarbonato. Además de que los pulmones eliminan dióxido de carbono y en el dióxido de carbono pues se encuentra también ese ion hidrógeno, es decir, cuando existe una disminución de la ventilación, pues entonces va a aumentar lo que es el CO2. Y cuando hay una elevada, y eso ocurre cuando hay una elevada, como les decía, una elevada concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular. Siguiente. Entre los trastornos de equilibrio ácido-base está lo que es la acidosis. La acidosis no es más que cuando ese pH pues disminuye y disminuye el pH y por lo tanto hay más en nuestro cuerpo iones hidrogeniones de lo que debería de haber. Entonces, como hay un exceso de hidrogeniones en los túbulos renales, se reabsorbe por completo lo que es el bicarbonato y pues entonces existe un desbalance. La acidosis puede ser tanto respiratoria como metabólica, lo veremos más adelante. Siguiente también está lo que es la alcalosis, que es entonces lo contrario, es la elevación de lo que es el pH y eso da un incremento en lo que es el bicarbonato.
y disminución del ion hidrógeno. Y esto mayormente ocurre como dice aquí, de que hay un exceso de lo que tiene que ver con el bicarbonato en nuestro cuerpo. Siguiente. Como podemos ver en esta tabla, nos muestra cómo funcionan los trastornos. Por ejemplo, tanto en la acidosis como en la alcalosis metabólica, va a haber una compensación respiratoria, es decir, va a haber quien va a estar compensando nuestro cuerpo, tanto en una acidosis como en una alcalosis metabólica, va a ser el sistema respiratorio, brindándonos ya sea la eliminación del dióxido de carbono o la creación de bicarbonato. Y en el caso de la acidosis o la alcalosis respiratoria, el sistema de compensación es el sistema renal. Y como podemos ver aquí, en la acidosis hay una disminución del pH, mas sin embargo, dependiendo si es metabólico o respiratoria, va a haber un aumento o descenso de lo que es el bicarbonato y de la presión parcial del dióxido de carbono, igual que con la alcalosis. Siguiente. Y por último, les voy a hablar acerca de lo que son las quemaduras tanto por frío como de calor. Como vemos, las quemaduras no siempre pues ocurren con lo que ya sea una baja temperatura, es decir, por calor. También puede, perdón, por una elevada temperatura, sino que también puede ocurrir por una baja temperatura, como es el frío. Existe quemaduras por congelación, que es, como su nombre lo dice, cuando pues se congela la piel y se produce cristales de hielo en nuestro organismo, lo que hace que se produzcan daños que puedan ser incluso permanentes en las partes donde se ha congelado nuestro cuerpo. Como ustedes saben, una persona congelada pues se mueve, pues se paraliza algunas funciones vitales. Y esto se debe cuando la temperatura baja a 0 grados Celsius. Más sin embargo, cuando existe una temperatura por encima de 0 grados Celsius, pero se considera fría, se pudiera aún así darse el caso de una quemadura que sería menos grave, pero como vemos aquí puede afectar algunas partes del cuerpo y esta se trata con tratamientos calientes, ya sea como hidroterapia o mantas, etc. Y por último está lo que son las quemaduras por calor, que como sabemos esas se dividen en 3 grados de acuerdo a las afecciones, ya sea tanto pudiera ser algo leve como una quemadura solar que solamente afecta lo que es la epidermis, como una quemadura de 3er grado afectando ya llevándose todas las capas de la piel hasta afectar lo que son, pues, llegar hasta la parte donde se encuentran los órganos y otros tejidos. Como vemos aquí, una temperatura por calor o térmica es inducida por calor y puede ocurrir cuando la piel entra en contacto con cualquier fuente de calor, sartén, plancha, fuego, superficie caliente, gas o líquido hirviendo. Y pues hasta aquí ha sido nuestra exposición de este grupo y espero que le pueda gustar. Todo nuestro contenido fue sacado del libro de Guide.